Saludos, amigos. Estas víctimas son del gobierno de Noboa y sus militares. En el Ecuador, a lo largo del 2024, hasta estos momentos, se han denunciado ya la existencia de algo más de una cuarentena de muertos entre víctimas por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y sobre todo el que existan actos de violación a los derechos humanos desde la simple presencia de los militares en la calle para cometer los abusos y hasta en recintos carcelarios o en cualquier espacio que no se conoce precisamente por ser un hecho de desaparición forzada. No podemos dejar de lado lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y empiezo este editorial, este triste editorial, con las dos primeras frases de un poema de Pablo Neruda. Pido castigo. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. En el Ecuador estamos viviendo un hecho denunciado por un buen grupo de organizaciones de derechos humanos. En realidad, 22 de ellas, que a raíz de los sucesos de los jóvenes de Guayaquil, dio a conocer al mundo una situación amarga que está siendo denunciada constantemente en el exterior y que le ponen al gobierno del presidente Daniel Noboa y a sus militares como los causantes de estas acciones violatorias de los derechos humanos, atentados contra la vida, delitos de lesa humanidad. Uno de los primeros casos documentados, dice el manifiesto de estas organizaciones de derechos humanos, por graves violaciones dan como resultado el haber militarizado las calles a raíz del 9 de enero del 2024, que se asesinó, se ejecutó en forma extrajudicial a Carlos Javier Vega Ipanequi, un joven de 19 años que fue ejecutado extrajudicialmente por militares, sus militares, gobierno de Daniel Noboa, en la ciudad de Guayaquil, el pasado marzo del 2024. Le asesinaron a un joven que era un cantor de iglesia, que iba a vender un perrito y que fue disparado por los militares que lo señalaron por comunicado que fue un terrorista abatido. A ese nivel de miseria llegaron. Su primo Eduardo Velasco, que sobrevivió, cuenta la tragedia de Carlos Javier Vega Ipanequi, la primera víctima del gobierno de Noboa y su conflicto armado interno. Hasta este momento no hay ni sanción ni castigo para ese delito. La ejecución de este joven puso de manifiesto que los miembros de los organismos de derechos humanos, concretamente el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, dé a conocer un informe preliminar sobre la situación de quienes eran las primeras víctimas de la militarización de las cárceles y se denunciaron prácticas de tortura a las personas detenidas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentaban sus familiares al irlos a visitar. Como respuesta, se logró un habeas corpus para analizar la situación de las cárceles y se señalaron responsables entre los militares. Ante eso, el presidente Noboa respondió que ninguna antipatria nos venga a decir que violamos los derechos de nadie. Pero se están violando los derechos humanos por parte de sus militares, presidente Daniel Noboa. La Pastoral Social Caritas de Esmeraldas alertó este año sobre ejecuciones extrajudiciales en las cárceles, torturas, violaciones sexuales y muertes por inanición desde el primer día de la ocupación militar en la cárcel de Esmeraldas.
visibilizadas tan solo en medios internacionales porque la prensa rastrera del Ecuador, pautada por Daniel Noboa, no dice media palabra. Los hechos siguen actualmente ocurriendo. Han matado de hambre y asesinaron, por ejemplo, a Brian Villares, que habitaba en el ala C de esa cárcel, así como Juan Roberto Rodríguez Chalá y Jairo Antonio Perdomo, así como Gustavo García Torres. Esos son los rostros de las personas encarceladas que murieron por inanición, murieron por hambre. Los mataron lentamente en la cárcel de Esmeraldas. Ante el incremento de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y malos tratos cometidos por las Fuerzas Armadas del Ecuador en el marco del conflicto armado interno, la organización Human Rights Watch envió una carta al presidente Noboa en mayo del 2024 alertándole sobre esta situación. Pero el Ejecutivo no respondió. Ni siquiera los tomaron en cuenta. Y si hubo alguna respuesta, pues ella simplemente negó cualquier tipo de existencia de víctimas en ese sentido. Toda respuesta por parte del Estado en los días de Daniel Noboa y sus militares, lo único que ha generado es impunidad y una muestra de espíritu de cuerpo para negar esas ejecuciones. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado constantemente estas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, crímenes con tortura o simplemente los actos de ignorar cualquier reclamo ante las acusaciones de que los militares se los llevaron y los desaparecieron. Desde el 2024, las organizaciones de derechos humanos en el Ecuador vienen reclamando que estos crímenes cometidos sean investigados, pero tenemos una fiscalía tan delictiva como aquellos que han cometido los crímenes, que ignora los reclamos, que no actúa, y que hay casos como el de los niños de las Malvinas, que la fiscalía lo primero que hizo fue pedirles a los padres que se callen. La fiscal que hizo eso está impune. Y la fiscalía no actúa. La responsabilidad, sin duda alguna, recae en diversas autoridades del Ecuador que deben ser acusadas por el tema, empezando por el presidente Daniel Noboa, pasando por el mando militar encabezados por el vicealmirante Jaime Vela y los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. La ministra de Seguridad e Interior, la señora doctora Mónica Palencia. El ministro de Gobierno, José de la Gasca. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. La ministra de Derechos Humanos. Señalados como corresponsables de este hecho. El propio defensor del pueblo, César Córdoba, cuya inacción en este momento es evidente. No han permitido ni siquiera que el reclamo de los familiares llegue a oídos de alguien en la nación, pero es que nadie quiere responder por el tema. El último escándalo de los 4 niños de las Malvinas estuvo enfrentado a una versión de los militares que negaban que los hayan tomado detenidos, para luego, por solo una filmación de una cámara de seguridad, admitirlo, pero luego señalar que dejaron a 4 menores desnudos en una carretera en manos de la mafia, según dice un testigo que aduce haber ayudado a los chicos, pero él sabía que se los iba a llevar la mafia porque los dejaron ahí. Cada vez dudo más de ese testigo. Pero en fin, los dejaron en manos de la mafia. La desaparición forzada fue evidente. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Amenazar a la jueza y lanzar una campaña de desprestigio contra los menores a los que se les acusa de delincuentes, según palabras del ministro Giancarlo Lofredo. Eso nos pone a pensar. El gobierno de Daniel Noboa está manchado de sangre. Y si quieren nombres, sí.
Hay personas que hacen un trabajo muy respetable en ese sentido, como la periodista Carol Noroña, muy respetable y muy valiente, al igual que la defensora de los derechos humanos, Sibel Martínez, quienes han tenido la frontalidad y a través de Ecuador Inmediato se lo decimos al gobierno de Ecuador, al gobierno de Daniel Noboa, estas son sus víctimas. Son sus víctimas. ¿Y quieren nombres? Sí. Las primeras personas que desde el 9 de enero del 2024, por acción de los militares, se los llevaron y nunca aparecieron. En Esmeralda se llaman Edwin Pata, Ángel Ortiz Cheme y Joseph Perlaza García. En febrero fue Carlos Vega y Paneque. Osvaldo Mauricio Morales Santana, de 23 años, fue detenido. Justin Álvarez Chávez, de 17 años, desaparecido. David Robin Loor Roca, de 20 años, detenido, desaparecido. Osvaldo Ruiz Tapia, de 35 años, desaparecido. Michael Jean-Pierre Castañeda Solís, de 16 años, desaparecido. Jairo Damián Tapia Álvarez, de 16 años, detenido y desaparecido. Kenner Pisco, de 15 años, detenido, desaparecido. Carlos Pisco, de 17 años, detenido, desaparecido. Miguel Morán, de 21 años, detenido, desaparecido. En la provincia de Esmeraldas, algunos de estos nombres, mencionados como desapariciones forzosas, fueron encontrados muertas las víctimas y se han replicado como parte de esas víctimas del conflicto armado interno. He mencionado también los de las cárceles, he mencionado también lo de las calles, he mencionado de la documentación de desapariciones de, por ejemplo, Neville Mina Quiñones, de 18 años, en Esmeraldas. Ángel Cheme Franco, de 19 años, detenido, desaparecido. Jackson Cortés Lara, detenido, desaparecido. Ángel Alfredo Ortiz, detenido, desaparecido. Romario Ricardo Caicedo Mina, detenido, desaparecido. Caril Josué Cherres Reina, detenido, desaparecido. Los dos últimos, Romario Caicedo y Josué Cherres, eran el uno licenciado en enfermería y el otro era un taxista. Fueron detenidos presuntamente por los militares. Los testigos lo afirman y documentan, y los familiares reclaman, pero no tienen a quién acudir. Es impresionante, no tienen a quién acudir. Los organismos de derechos humanos acogen y denuncian. La pastoral de Caritas de la Iglesia Católica Ecuatoriana acoge y denuncia, pero ni el defensor del pueblo ni la fiscalía hacen caso. Los militares menos, el gobierno tampoco. Y si quieren cerrar la contabilidad macabra, entonces hablemos de José Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda, Steve Medina. Los 4 niños de las Malvinas el 8 de diciembre del 2024. Y luego, casi al finalizar el año, se pudo conocer de la desaparición de 4 jóvenes de iguales edades. Steve Medina tenía 11 años. Estos jóvenes eran Del Loor, Juan Santillán y Justin Valverde, en promedios 17, 21 años, en el Cantón Ventanas. Es una lista larga. Con una sola víctima yo tendría suficiente para la acusación de los delitos de lesa humanidad, pero cuando llegan a 47, entonces ahí la alarma debe cundir entre los ecuatorianos, pero no. ¿Y por qué insisto que son bajo el gobierno de Daniel Noboa? Porque se producen a raíz de la declaratoria de conflicto armado interno el 9 de enero y luego sacar a los militares a las calles, que si bien pudo frenar en algo la ola de violencia que en realidad existe y hay que reconocer ese trabajo por la seguridad de los ecuatorianos, en cambio hay estos excesos,
hay estos abusos y al presidente se le advirtió. Y cuando digo sus militares, estoy hablando de aquellos que, por expresiones del mando militar, se pusieron del lado del presidente Noboa en el conflicto con la señora Verónica Abad, violentando la Constitución de la República. Los militares no tienen por qué pronunciarse políticamente. No tenían por qué. Ahí se convirtieron en los militares de Daniel Noboa, sus militares, los de su gobierno. Y son acusados ahora. Como digo, las acusaciones en el Ecuador no prosperan. Tenemos una fiscalía delictiva, que es la única encargada, la titular de la investigación, pero no lo hace. Les pide silencio a los familiares que no pueden hablar en el gobierno de Daniel Noboa. Afuera comienza a recorrer ya este fantasma. Y este comentario tiene esa intención, dar a conocer al mundo que lamentablemente en el Ecuador hay una lista interminable de detenidos, de desaparecidos, de torturados, de muertos por inanición, de víctimas de la represión por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador, las fuerzas de Daniel Noboa. Es bastante fácil callarnos, ¿no? Especialmente a quienes reclamamos con frecuencia. Digo porque, por ejemplo, ¿cuál ha sido la actitud del Estado ecuatoriano frente a estas denuncias de los organismos de derechos humanos? No ha sido valorarlas, no ha sido recibirlas, no, ha sido desprestigiarlas de los organismos de derechos humanos. Y la prensa ecuatoriana aplaude, porque aplaude todo lo que hace Noboa. Es impresionante, esta lista no ha salido en un solo medio de la prensa rastrera ecuatoriana. No ha sido recibida con un solo detalle por parte de la Defensoría del Pueblo, cuyo encargado se llena de oprobio y de silencio, pero no es capaz de protestar. Y las demás autoridades actúan en complicidad. Por eso digo, recitando luego la parte final del poema de Pablo Neruda, pido castigo, yo ahora reclamo. Pido castigo. No los quiero de funcionarios, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Pido castigo. Le pido que me siga todos los días en Ecuador Inmediato Premium. Afíliese, apóyennos, ayúdenos a seguir contando la historia. Tenemos mucho que decir. Si usted nos apoya, no nos callarán. Afíliese Ecuador Inmediato Premium. Apóyenos. Denos su espacio. Ecuador Inmediato en nuestra lucha por la verdad y la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.